Hola, en esta oportunidad observaremos dentro de Excel cómo se trabajan con los formatos de número. Vamos a abrir el archivo que tenemos preparado para la ocasión. En este caso busco dentro de la carpeta de trabajo el archivo denominado formato de número. Presionamos abrir y aquí lo encontramos. Este archivo que hemos preparado es un archivo que contiene diversas columnas y en estas columnas encontramos datos de distintos tipos, tanto textuales como numéricos. Vamos entonces a darles formatos diferentes para que se pueda entender esta tabla y se vea más ordenada y estéticamente más entendible. Entonces, observemos aquí, la primera columna me habla de los números. Tenemos números, tenemos texto, tenemos valores monetarios, fechas, horas, números que corresponden a notas y promedios y tenemos logros en valores porcentuales. Entonces, lo que vamos a hacer es trabajar en primer lugar con los valores de las columnas. En este caso, trabajaremos con la columna números. La selecciono y puedo darme cuenta de que tiene los números del 1 al 10. En este caso no hay mucho que hacer. Podría poner hacia la izquierda, hacia el centro, ¿no?, para darle forma, en este caso a los números, y puedo observar que aquí en la sección número aparece un cuadro desplegable que me dice general. Yo podría, en este caso, seleccionar estas celdas y elegir, ¿no?, dentro de aquí, de este cuadro, la opción general. Pero voy a encontrar otras formas de clasificar a las celdas. En este caso, cuando yo le pongo general, le estoy indicando que son valores prácticamente enteros, valores que no necesitan ser clasificados, ¿no?, de alguna forma. También podría decirles que son números, pero esto lo vamos a ver más adelante. Por ejemplo, aquí le he aplicado números y le he puesto 2 decimales, ¿no?, y utilizando el punto decimal en cada caso. Pero para este ejemplo, simple y llanamente le voy a devolver en formato general. Muy bien, aquí no necesita mayor tratamiento, ¿no?, porque son números en un orden para los elementos de la tabla. En el caso de los apellidos y nombres, voy a encontrar una clasificación que dice texto. En este caso le estoy indicando a Excel que estas celdas contienen específicamente texto. Sin embargo, no es necesario, lo puedo dejar en general, ¿no? Cuando le digo general, dice sin formato específico y no habría ningún problema en dejarlo así. Para el caso de los valores, en este caso monetarios, yo quiero expresar estos valores que estoy encontrando aquí y los quiero convertir en formato monetario, es decir, agregarle el símbolo de dólares, euros, libras, etc. Para ello despliego la lista y voy a elegir la nomenclatura de moneda. Al ponerle moneda me voy a dar cuenta de que le va a poner aquí unos símbolos de soles. Esto es porque yo me encuentro en Perú y según la instalación de Windows, en Perú se utiliza el formato de soles. Sin embargo, yo podría elegir también otros formatos monetarios según el país en que me encuentre. Para ello despliego aquí en moneda y en vez de elegir moneda voy a desplazarme hacia la parte inferior y elegir más formatos de número. En más formatos de número voy a encontrar una ventana llamada formatos de celda y aquí encuentro las nomenclaturas que veía en el listado, general, número, moneda, etc. Elijo moneda y aquí voy a elegir en primer lugar cuántas decimales quiero. Lo normal para el caso mío es de 2 decimales y aquí encuentro el símbolo. Voy a poder elegir el símbolo. En este caso, si yo deseo colocar en dólares, puedo utilizar el formato inglés
Estados Unidos, que utiliza como simbología el símbolo de dólar. Elijo entonces dólares, inglés, acepto y me doy cuenta que lo ha colocado el símbolo de dólar al lado del valor que estaba dentro de la celda. Hay que recordar aquí y hay que entender que el valor del dólar es solamente una apariencia y es un formato que muestra Excel. Por ejemplo, en este caso, su valor real o valor nominal es 280. Eso me está mostrando en la celda, ¿no? Y en la barra de fórmulas. Por ejemplo, ¿no? Yo le estoy aplicando aquí el formato de moneda y no confundamos. Por ejemplo, si yo escribo aquí el símbolo de dólares manualmente y le pongo 280, me doy cuenta que Excel lo está alineando hacia el lado izquierdo y me está dando a entender de que este es un dato no calculable, como ya habíamos visto en unos videos anteriores. Este es un dato no calculable porque yo he colocado manualmente dólares 280 y no es igual a un valor que pudiese estar en la celda que dice 280, solo que Excel a través del formato de moneda le ha agregado el valor o el símbolo de dólares. Así que en este caso yo tengo aquí el formato de moneda y voy a cambiarlo para que se pueda entender mejor. Voy a más formatos de número, elijo moneda y aquí le voy a poner, por ejemplo, si es que pusiera en euros, voy a elegir euros de español España. Acepto y según su nomenclatura, los euros se muestran hacia el lado derecho del valor y utilizando dos decimales. Vuelvo a repetir, el símbolo del euro es solamente la apariencia del formato de moneda y no afecta al valor real que contiene dicha celda. El valor real de esta celda no se modifica, solamente es la apariencia de moneda. Para el caso de las fechas, voy a utilizar también de igual manera en la lista desplegable y puedo utilizar formatos de fecha corta o formatos, en este caso, de fecha larga. Si observo que al ponerle un formato me muestra estos símbolos de numeral, solamente tengo que hacer un poco más grande la columna que contiene a estas celdas. Esto va a permitir mostrar en toda su dimensión el formato que estoy aplicando. En este caso, esto es un formato de fecha larga y la fecha corta es más pequeñita, ¿no? Y la puedo reducir también la columna. Muy bien, también puedo venir aquí a más formatos y también elegir uno de los modelos que encontramos aquí en la lista. Puedo utilizar cualquiera de estos modelos. Por ejemplo, podría utilizar, en vez de barras oblicuas, puedo utilizar guiones y me puede mostrar de esta forma. Perfecto. Vamos nuevamente aquí a formatos. Puedo utilizar otros elementos. Por ejemplo, ponerle un poco más amplio. Los días, el mes y el año, pero con palabras de y de. Muy bien, de esa forma quizás queda un poquito más entendible, pero no olvidemos que en la barra de fórmulas su valor real es un valor calculable y es muy distinto la apariencia. No estamos escribiendo aquí nada, Excel lo está mostrando en forma de apariencia cuando su valor es otro en realidad. Muy bien, vamos a trabajar con las horas y en el caso de las horas de manera similar yo puedo elegir aquí la opción hora. Para este caso me está mostrando las horas, los minutos y los segundos. Si voy a más formatos, yo podré elegir entre diversos formatos que me están mostrando aquí, AM, PM, por ejemplo, para un formato de 12 horas, ¿no? Y también en este caso me está indicando que puedo utilizar 2 dígitos para la hora, 2 dígitos para los minutos y
2 dígitos para los segundos con un formato AM o PM. Pero el valor real es pues las 14 horas, pero me está mostrando aquí 2 de la tarde, ¿no? 02 PM. Por ejemplo, para el caso de 6:30 PM, lo ha puesto así, 6:30 PM, porque en realidad el valor original o nominal es 18:30. Muy bien, entonces estos son los formatos para el caso de las horas, ¿no? También podemos hacer clic en esta esquina y puedo elegir alguna plantilla que Excel me muestra. En este caso podría utilizar así, formatos de un dígito para las horas y los minutos. Para el caso de los números también existe otro tratamiento. Vamos a ir entonces y vamos a trabajar con el caso de números. Y aquí vamos a usar dos herramientas que son muy importantes: aumentar y disminuir decimales. Pero primero convirtámoslo a números. Cuando lo convierto a números me muestra 2 dígitos, tanto para lo que es la parte decimal, ¿no? Y un dígito para la parte entera. Si yo utilizo la herramienta aumentar decimales, vemos que va a aumentar ceros hacia el lado derecho, y si utilizo disminuir decimales va a redondear. Por ejemplo, observemos un caso muy curioso, ¿no? Y en este caso vamos a ver, por ejemplo, qué pasa con este 10.4. Si yo tengo el 10.4 y le disminuyo la decimal, le va a convertir en 10, es decir, lo ha redondeado. Porque 10.4, el número entero más cercano es 10, ¿no? Pero no olvidemos que su valor nominal es 10.4, sigue siendo 10.4. Excel no lo puede cambiar, solo que al momento de mostrarlo nos muestra como 10 redondeado. Puedo ampliarlo y me saldrá 10.4, ¿no? Ya, en este caso. Para ver, por ejemplo, otro ejemplo aquí, veamos el 12.5. Si yo le quito la decimal, lo redondeará a 13, porque justamente el punto 5 hace que se convierta en un número entero superior. Pero si le amplío una decimal, me volverá a mostrar 12.5. Entonces selecciono todo y puedo redondear. Fíjense ustedes qué pasa con estos valores, los está redondeando, ¿no? Y si yo lo muestro con una decimal, nos va a mostrar correctamente. Fíjense el caso del 11.5 y el 12.5. Fíjense aquí que cuando yo disminuyo la decimal, lo convierte a 12 y 13 respectivamente. Muy bien, entonces de esa manera. Para el tema de porcentajes, de igual manera, estoy teniendo aquí valores porcentuales, ¿no? Y yo puedo desplegar y decirle aquí aplicar formato de porcentaje. De forma predeterminada nos va a colocar 2 enteros y 2 decimales para los porcentajes. Y le va a agregar el símbolo porcentual al final. También aquí puedo utilizar las herramientas disminuir decimal o aumentar decimal de acuerdo a lo que yo quiera, y también va a aplicar el redondeo de dichos valores. Aquí tenemos, estoy reduciendo, fíjense, y me estoy quedando solamente con la parte entera, y Excel lo que está haciendo es redondear. Vamos a ver casos curiosos dentro de estos valores. Los voy a poner al medio para que se pueda apreciar mejor, y voy a trabajar con formatos mucho más personalizados. Para ello vamos a ampliar un poquito estas celdas, y voy a utilizar primero las fechas y voy a aplicar formatos personalizados para hacer mejor nuestro trabajo. Nos vamos a más formatos de número, y aquí voy a encontrar una categoría que se llama personalizada. Elijo la categoría personalizada y aquí en el lado derecho voy a encontrar diversas plantillas que Excel me va a mostrar a manera de ejemplo y para guiarme de alguna forma utilizando estos conceptos. Entonces, por ejemplo, como estas son fechas, voy a buscar aquí ejemplos de fechas.
Voy a elegir esta que dice D, M, M, Y, 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 que en realidad intuitivamente nos podemos dar cuenta que son D de días, M de meses y Y de años, obviamente en inglés. Por ejemplo, si utilizo una D, me mostrará los días con un dígito, ¿no? Por ejemplo, y si yo coloco doble D, DD, los días me mostrará con dos dígitos, ¿no? Para el caso, por ejemplo, 1 de enero, aquí solamente mostraría 1, ¿no? Y si le pongo DD, me mostrará 01. En el caso de los meses, es muy similar, ¿no? Pero vamos a ver qué pasa si yo coloco 3Ds. En este caso me está colocando el nombre del día, pero abreviado Lun, Mar, Mie, Jue, Vie. Si yo utilizo 4Ds, por ejemplo, me mostrará el nombre del día, pero completamente, ¿no? En este caso yo puedo utilizar así 4Ds, 3Ds, 2Ds o una D para cambiar entre los distintos formatos para los días. En el caso de meses, de igual manera, ¿no? Lo decíamos, una M para el mes en un dígito, dos Ms para el mes en dos dígitos, tres Ms para el mes abreviado y cuatro Ms para el mes completo. Ahí lo tenemos. Para el año solamente podemos elegir entre dos Ys para el año abreviado y cuatro Ys para el año completo. Muy bien, entonces así podemos ir jugando con estos valores. Yo podría de repente optar por utilizar guiones en vez de los slash y podría quedarme así mi formato. Dos dígitos para el día, el mes completamente redactado y cuatro dígitos para el año, ¿no? Entonces me mostrará así como el ejemplo. Ahí tenemos la muestra y al aceptar va a hacer que todas las celdas cobren ese formato. No olvidemos que el valor real nunca cambia. Sigue siendo 15 de agosto del 2012, pero se muestra de una manera distinta. También podría yo utilizar, para este caso, podemos utilizar otros textos en vez de guiones o slash. Puedo utilizar entre comillas cualquier palabra que yo desee. Por ejemplo, aquí le voy a poner dos dígitos para el día, la palabra de, un espacio en blanco, el mes completo y entre comillas puedo utilizar la palabra del para luego colocar el año en cuatro dígitos. Entonces, fíjense, ese sería el formato y arriba en la muestra lo estoy viendo, pero al aceptar voy a encontrar que le ha puesto la palabra de y del. Para el caso de las horas también se puede personalizar. Voy a venir aquí y le puedo poner personalizada y aquí voy a encontrar ejemplos. En el caso de horas se utiliza HH para horas, MM para minutos y SS para segundos. Entonces, si quisiera que solamente se muestren horas y minutos, pondré HHMM. En este caso, también guiándome de los ejemplos, puedo utilizar la nomenclatura AM/PM. Esto fuerza al Excel a que muestre el formato en condiciones de 12 o 24 horas. En este caso mostrará pues AM al final o PM al final, dependiendo de la configuración de Windows, pero me parece que es mucho más entendible colocar la hora de esta forma. Muy bien, entonces ya tenemos el caso de las horas. Para el caso de números, también podemos aplicar un formato personalizado. Vengo aquí a personalizado y nos vamos a dar cuenta de que Excel muestra con ceros los valores de los números. Por ejemplo, si yo coloco en este cuadro 3 ceros para los números, me mostrará pues 3 enteros cada número. Esto significa que Excel se ve forzado a completar con ceros a la izquierda los números para no cambiar el valor nominal de cada celda.
Vamos a seleccionar nuevamente y vamos a modificar, por ejemplo, esta estructura y venimos aquí seleccionando los valores. Voy a elegir más formatos de número, me voy a personalizada y en vez de poner 3 ceros para que me muestre 3 enteros, voy a colocar 2 enteros, punto y 2 decimales. Entonces, de esta forma también Excel se va a ver forzado a aplicar 2 decimales a cada número. Recordando siempre que esto es el valor real de la celda, pero en el caso de que utilice aumentar o disminuir decimales, puede también redondear. El caso de los porcentajes, de igual manera, también se puede personalizar siguiendo las plantillas. Me voy a más formatos de número, elijo personalizada, ¿no? Acá puedo elegir el número de decimales, pero también aquí en personalizado puedo colocar, por ejemplo, 2 enteros, punto y un decimal. Eso se trabaja con los ceros. Entonces, de esa manera le estoy diciendo a Excel, incluso lo puedo separar aquí un poquito, pero lo vamos a dejar aquí para que se vea idéntico a lo mostrado, ¿no? En este caso, 2 enteros y una decimal para el tema de números porcentuales. De esta manera, pues, hemos dado formato a nuestra tabla. Ahora podemos ver que se encuentra mucho más vistosa, mucho más ordenada, mucho mejor formateada, con datos mucho más entendibles para los usuarios. Muchísimas gracias.